y tenemos, intentado en la charla decir qué abanico de derechos tenemos, ¿no? Pero me da la impresión de que necesitamos avanzar más. Todavía se está dando con mucha frecuencia el que el paciente no sabe nada de su proceso, que familiares y médico hacen un pacto de alianza y de silencio y le ocultan la información. Entonces estamos actuando por seguir la carrera de transmisión del paternalismo y además engañando al enfermo. El enfermo lo sabe. Yo recuerdo ahora un libro que habéis leído muchísimo, el de Kirill, La muerte de Tolstoy, que todo el mundo sabe que se está muriendo, hasta el propio enfermo, hasta el perro que está al pie de la cama, y bueno, todo el mundo sigue en ese pacto de silencio, ¿no? Entonces, bueno, que los derechos están ahí, hay que pelearlos y hay que solicitarlos. Y cuando he dicho que muchos penalistas, el que no se trate, el que ahora mismo, igual que se está dando la muerte, se está muriendo como un perro, también una mayoría con un volumen muy numeroso, es que se puede denunciar y eso hay que ir a los juzgados de guardia. Hay que hacerlo. Así se ejercen los derechos. Así se ejercen los derechos. No en el bar, ni en las reuniones que estamos aquí todos digo, joder, esto no sé. Perdona que te eche la bronca, no es mi intención. Juanjo. Si es posible, doctor Luis Montes, que nos podría precisar un poco algunos aspectos del concepto o el marco de actuación o de regulación de lo que en algunos foros pues, se llama el derecho a dimitir de la propia vida, bien en función de los fundamentos éticos o filosóficos, o bien en la parte del derecho comparado, en el siguiente aspecto. Yo he participado, aparte que soy socio de DMD, en muchos foros, en bastantes foros, en los cuales la definición o el marco de aplicación de la eutanasia o el derecho a dimitir, que también se aplica, evidentemente parte de la voluntariedad, de la libertad de conocimiento, eso es inequívoco. Pero en la aplicación, y usted lo ha mencionado aquí, se dice que en condiciones, por esta redacción o con otra, graves, de enfermedad grave, dolorosa, irreversible, y usted ha puesto por aquí, que para mí es un matiz bastante importante, con la muerte presente, cercana. El debate que yo he participado, he vivido en otros foros, es si estos distintos calificativos van con I o con O. Y me explico. Si es en el marco de enfermedad grave, o dolorosa, o irreversible, o con la muerte, o va con la I. Y solamente cuando se cumplen todos ellos es cuando es de aplicación. Y lo digo porque, evidentemente, en un concepto, a lo mejor de derecho comparado, que tienen que ir con la I. No, tienen que no, van con la I. Pero sin embargo, yo recuerdo en algunos debates, incluso dentro de la Asociación de Derecho Muerte y la Mente, hace muchísimo tiempo, que hubo este debate, que también si era con la O. Y con la O, que una persona no tiene por qué estar con la muerte presente, sino que teniendo solamente que fuera una enfermedad o situación irreversible, que se cumpliera la condición que, bajo el derecho comparado o con los fundamentos filosóficos, se permitiera la aplicación de la eutanasia. La eutanasia, entendido de otra persona que la aplique. Con el suicidio, un acto propio, no es discutible. Como un ejemplo típico puede ser el caso de Ramón San Pedro. Que Ramón San Pedro, que puede tener un suicidio asistido, pero imaginémonos por un momento, eso es, que no pudiera ni incluso haber absorbido el cianuro, sino que habría tenido que meter la inyección o el método que se aplicara. Es una enfermedad que no era grave, entendido por grave, sí que era irreversible, no estaba con la muerte. Por lo tanto, quizás sea su opinión como creador de esta problemática, si estas condiciones van con la I o con la O en el marco que lo comentaba. Derechos. Yo no he venido a hablar de DMD y lo que pensamos en DMD. Ahora con la pregunta que tú me haces, bueno, también me explico. Yo creo que tenemos derecho a dimitir. Tenemos derecho a dimitir. Porque si no tenemos derecho a dimitir, se convierte la vida en una obligación. No es un derecho a vivir, tenemos la obligación de vivir.
Y eso, con el artículo primero de la Constitución, que es la libertad, ves tal chirría. O sea, o la Constitución es anticonstitucional o no lo entiendo. O sea, si el primero es la libertad y podemos decidir en libertad para todo, como si quiero desheredar a mi hijo, si quiero dejar a mi mujer, puedo decidir en todas las cuestiones de mi vida, también puedo decidir dejar de vivir. Además está dentro de un contexto donde no merece la pena vivir. Y entonces es con I y con O, por grandes sufrimientos físicos y con grandes sufrimientos psíquicos. Lo que hablaba del derecho comparado y lo que hay es bueno, lo que está aprobado. Donde está aprobada la eutanasia es en Holanda, en Bélgica, estuvo en Luxemburgo y estuvo aprobada 4 o 5 años, no menos, 1 año y medio, hasta que volvió a ganar la derecha en Australia y ahora se está discutiendo en Canadá. Y es con I. Es con I. Eso es lo que he explicado. ¿Qué piensa de Medés? Que es con I y con O. O sea, que tenemos derecho a dimitir. Eso es mi opinión. Y que yo creo que es la opinión de la mayoría, ¿no? La vida, porque entonces creeríamos en la sacralidad de la vida. O sea, la vida no es nuestra, no podemos disponer de ella, es de la divinidad, es del Señor, y cuanto más jodido, Ramón San Pedro estará más a la derecha del Señor, porque sufrió bastante, ¿no? Entonces, pues bueno, es con I, con O. Carlos. Recordar una cosa, que esa persona que está sufriendo mucho, le basta que tenga un pecadete de última hora y lo ha perdido todo, y se va con Pedro Botero también, desde la teología católica. Pero bueno, se trata del caso siguiente. Dentro de la Iglesia Católica ahora es un grupo fuerte, Comunión y Liberación. Bueno, pues dentro de Comunión y Liberación, es un grupo muy potente en Italia y en otros sitios, en España tiene un peso creciente, con una buena parte de la jerarquía que lo apoya, no todos, pero una buena parte, porque cristianos de base es otra historia. Y hay muchísima gente partidaria de, en fin, un mundo civilizado desde una concepción cristiana. Pero en Comunión y Liberación es curioso porque muchos actos suyos llevan incluso fotografías, y hablan mucho de ello, de un fulano que fue médico, un tal Alexis Carrel. Este Alexis Carrel, que fue un médico premio Nobel, un premio Nobel yo diría secundario, de segunda fila claramente dentro de la medicina, pero en fin, por una cosa de suturas que hizo, luego creyó o divulgó que había inventado hacer las madres, y resulta que fue una superchería, había un fulano que las reponía y tal, ¿no? Una historia curiosa. Y además se convirtió en Lourdes con un montaje que hizo muy aparatoso en los años 15 o 20 o algo por el estilo. Bueno, pues este fulano, entre los libros que ha escrito, hay uno que se titula La incógnita del hombre, y si no recuerdo mal es ahí donde propone la eugenesia, la limitación del derecho de reproducción de la gente, ya siendo católico convertido y entusiasta, y además admirado por la Iglesia. Este caballero incluso propone sistemas eugenésicos y llegó en la Francia de Vichy a tener un departamento muy importante en Francia, con la Francia de Pétain, y desde la que daba listas de gente a liquidar. No objetó en absoluto a la T4, el grupo que se dedicaba a liquidar gente que estaba enferma, mental o fuera. Bueno, pues este caballero, partidario de la eugenesia, de la liquidación de gente y demás, no escogida por sí mismo, eso sí. Carlos, lo escogieron. Sí, acabo ya. Lo decían las autoridades, ¿no? Bueno, pues este caballero es un hombre importante, que ya digo, llevan en fotos, se comenta en sus cursos y tal, en grupos importantes de la Iglesia Católica. Sí, eso es así, ¿no? Vamos, están planteando la eugenesia, no pidió perdón en la ley del Papa, ¿no? Y Pío XII consintió la ley de eugenesia de los nazis en un sitio de lo más absoluto, ¿no? Y claro, la hipocresía de esta gente es apelotante, ¿no? O sea, es apelotante. No están en contra de la eutanasia, pero si tienen una enfermedad tal, tienen la eutanasia, están por la familia, pero si se enamoran de la secretaria se divorcian, están contra el aborto, pero si su hija de 17 años se queda embarazada, aborto. Sea de comunión, de violaciones o de... Y se la marca no sé qué puede abortar. ¿Es un marco único o hay digamos, luego decretos por comunidades? Porque tengo entendido que hay sesgos distintos a la hora de plantear ese derecho al testamento vital. Y el más en concreto, ¿es una cosa fácil de acceder a algún sistema o tiene que ser vía Vamos a ver, el documento y transferidas a las comunidades, cada comunidad
desarrollado, y además la ha desarrollado en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Madrid ha sido de las últimas, en el 2006. Es un documento, en todos los sitios es bastante parecidas. Una es si hacen falta 3 testigos, en otra los testigos los puede hacer los mismos funcionarios que hacen el registro, lo que tienes que tener es el representante. Son todas muy parecidas, son unos matices muy parecidos. El documento yo creo que es de un valor, no sé qué calificativo expresar, pero que es importantísimo que lo realicemos, importantísimo. Porque luego da pie a que se diga desde el gobierno, el jefe de la oposición, esto no interesa a nadie, y subliminalmente está el que de 36 millones de españoles que tenemos derecho ya, porque somos mayores de 18 años, hacemos el testamento vital, hay 83.000, claro que no interesa. O para defender las posturas del partido en el poder, es que no hay demanda. Es lo mismo, el mismo mensaje, 83.000 de 36 millones están diciendo absolutamente lo mismo. Lo que hay que descalificarlo es que no se ha hecho pedagogía sobre él. Usted me preguntas que cómo se hace, es que no se tiene ni puta idea. Se hace en un registro, en Madrid está en la calle Sagasta, que es no me acuerdo ahora, pero es un número de teléfonos con cita previa, es 400 millones o 600 millones, ahora no me lo sé, pero sí que esa información puede circular y lo único que hay que llevar... ¿Cómo? 4 millones. 4 millones, eso es, 4 millones, está ahí en el documento del MD, ¿no? 4 millones se pide y se lleva. Entonces sí que es un derecho de ciudadanía y que deberíamos hacerlo de una forma inmediata. Pues fundamentalmente porque nos interesa, ¿no? Para que no nos utilicen. El documento de últimas voluntades, los inventarios, si nosotros cambiamos de parecer a ese mismo teléfono, se va a recogerlo y se rompe. ¿De acuerdo? O sea que todos estos son en ejercicios de libertad. Bueno, que es importante que no lo vayamos. ¿Sería posible exigir a la autoridad sanitaria que tanto la ley del derecho al paciente, en lo que afecta a este tema, que los médicos directos de la familia o médico de cabecera de familia informaran, una de sus obligaciones fuera informar del tema de este documento para que todo el mundo lo conociera? Porque yo tengo la sensación de que no solamente hay muy pocos, 83.000 que sean, es que la inmensa mayoría de la población es que no lo sabe, que existe. Entonces, tenemos los médicos tampoco. Tendríamos la vía a través de la medicina primaria de poder informar a todos los pacientes, incluso los en vía ambulatorio, en una campaña que hiciera la administración X de turno. ¿Sería eso posible como una exigencia a las autoridades sanitarias? Yo creo que sí, yo creo que eso tiene que ser una reivindicación clarísima de exigir esas campañas, igual que planteaba antes, que es una obligación del estado de garantías, el saber cómo se muere, cómo mueren los ciudadanos. Sí que es también del estado de garantías esos derechos que tengan la mayor difusión posible. Es una obligación. Está clarísimo que es una reivindicación, igual que coste en que sean capítulos 4, 5 o medio libro de educación para la ciudadanía, ¿no? El tema de la muerte y el tema de la eutanasia, etcétera, etcétera. Claro, porque es una tautología y otra vez la falacia, ¿no? Yo recuerdo que os acordaréis vosotros fue el verano pasado, ¿no? Antes de que fuera cesado el anterior ministro de Sanidad, Bernat Soria, ¿no? Hizo unas declaraciones que dijo que entendía que estábamos maduros en la sociedad española para plantearnos el debate del suicidio asistido, ¿no? No llegaron a 24 horas, ¿no? Desde la calle Ferrada, la flamante nueva, porque estaba nombrada en una semana secretaria general del Partido Socialista, dijo que, vamos, que nos tocaba, que no estábamos preparadas, que no había demanda. Y pues, bueno, pues contestando un poco a lo que tú dices, si no estamos, que lleven razón, porque son más listos, tienen más datos que nosotros, están en el poder. Bueno, pues vamos a darle por un ratito la razón, 2 minutos, ¿no? Y llevarán razón,
que no estamos preparados, pero no hacen nada, pues no vamos a estar preparados en el 2011. Y si no estamos preparados en el 2011 y tampoco hacen nada, pues no vamos a estar preparados en el 2016, o sea que nunca vamos a entrar en el debate, ¿no? O sea, es una tautología y es una falacia el que estamos o no estamos preparados. Lo que hay que entrar es en el debate. Otra cosa es que lo ganemos, o ganen ellos, punto. Pero vamos, preparados está siempre para todo. Charla. Dos preguntas. Los registros estos de testamento vital tienen un problema. Yo puedo haber hecho el testamento vital en Madrid, pero mañana me puedo morir como un perro en Barcelona y no tener nadie que informe. No hay nada como un registro de últimas voluntades, porque ese sí que funciona. ¿Cómo se podría remediar eso? Y luego otra cosa. Ante una situación de un enfermo terminal que no es consciente, aunque uno pueda conocer que su deseo sería morir bien, y que por lo tanto él no puede hacer nada, ¿quién es el familiar que está autorizado a defender los derechos de esa y a tomar una decisión por él, si es posible, en contra de ese encarnizamiento médico que puede suceder, ¿no? Bueno, pues se supone que además este enfermo no tiene testamento vital, ¿no? ¿Quién puede hacer algo por esa persona? Un registro nacional. O sea, es obligación de todas las comunidades autónomas los registros que se vayan haciendo mandan. Lo que no hay es una historia electoral universal. De que si tú estás, como ha dicho, en Barcelona, bueno, puede haber un registro y lo que no está claro son unas normas de que el médico, cuando llegues en eso, llame por teléfono al registro y te diga que si tú no estás. Bueno, pero se van a dar pasos, Zapatero nos ha dicho que salió de la crisis por un nuevo modelo productivo, ¿no? El modelo productivo va a ser la informática. Vamos a tener en 4 años un desarrollo de la historia digital informatizada. Dice miopía, Sí. Y bueno, no, eso es una realidad, eso es una realidad. Vamos a avanzar a la historia electrónica universal, ¿no? Y eso va a ser una realidad en 5 o 6 años. Hay en comunidades autónomas que ya lo tienen muy avanzado. En Euskadi, cuando se consulta la historia clínica, sale una bandera roja, no porque Euskadi sea comunista, sino porque la han puesto ahí la bandera roja y quieren decir que tiene documento de últimas voluntades. Sale un distintivo, sale un distintivo que esa historia tiene documento. Eso es un avance, ¿no? Bueno, por ahí vamos a ir, ¿no? Lo que pasa es que antes hablé de la sociedad de recursos limitados, ¿no? Estamos en la crisis, ahora lo más importante va a ser favorecer a los grandes hermanos de la patronal de que nos creen empleo, ¿no? Entonces todos los recursos posiblemente vayan a ese sector de la sociedad que nos va a sacar de la crisis. ¿Quién es cuando no hay... quién es el representante? Normalmente, por mi experiencia, cuando yo he planteado información, es colegiado. Eso tiene la gran dificultad cuando un familiar no llegan al acuerdo, ¿no? Que uno es del Opus, otro es del Club Amigo de la UNESCO y el otro no quiere saber nada, no viene, ¿no? Bueno, pues es una decisión colegiada y si no se llega a un acuerdo, el que se perjudica es el paciente. Eso es así. Sí, doctor Montes, usted que habrá recogido información, ¿qué diferencia hay entre la situación cuando usted estaba llevando la unidad de cuidados paliativos o urgencia, no recuerdo ya, con respecto a la situación actual? ¿Puede decirnos si ha habido cambios, si ha habido o resultados, algo lo que pueda usted decirnos? Sí, bueno, es peor que antes. ¿Se muere? Mucho peor que antes. Mucho peor que antes. Antes, bueno, yo era coordinador de urgencias en el Severo Ochoa. Era urgencias, no es cuidados paliativos. En el Severo Ochoa no existía unidad de cuidados paliativos. Atendíamos el área 9 de Madrid, el área de población de Leganés Fuenlabrada, eran 430.000 habitantes, no había unidad de cuidados paliativos, no había unidad de asistencia de cuidados paliativos a domicilio. Y sí que teníamos, por la gran presión asistencial, adecuada una zona de la urgencia para estos pacientes. Lo primero que se hizo con mi ceso y una gran campaña mediática es que no se volvía nadie a morir en la urgencia, que el doctor Montes no está allí, ya no se muere nadie porque no cerraron, ¿no? Porque los muertos son los mismos, depende de dónde se mueran, ¿no? Pero bueno, el doctor
todos saben la gran campaña que hubo y bueno, el único, además esta campaña tuvo mucho en el resto de hospitales. O sea, la sedación en pacientes terminales era bien aplicada o mal aplicada, estaba en cierto sentido universalizada. Una cosa es que fuera con 4 miligramos de morfina o con 400, o en vez de morfina nolotil, pero bueno, era humano el tratar a los pacientes los síntomas que presentaba, era algo habitual. Después de esto, y con la gran polémica de que hasta la sedación adelanta la muerte, pues ha tenido una gran repercusión, ¿no? Una gran repercusión, y a mí me da la impresión, sin tener datos, porque siempre hablamos sin tener datos, no sabemos cómo se muere en el país, tampoco sabemos cómo se muere en Madrid, pero mi impresión es que se muere mucho peor que hace 5 o 6 años. Mirta. Y bueno, el escándalo que le montaron, ¿no? Y siempre me ha traído a la duda, ¿por qué usted? ¿Por qué le eligieron a usted para montar este escándalo? ¿Había alguien que le tenía especial aversión? No, yo creo que no, he entendido la pregunta. Yo creo que es una gente muy mala. Además piensa. Solamente tienen un ánimo que es obsesivo. Por favor, silencio. Que es obsesivo, que es el ánimo de lucro. El ánimo de lucro. Yo te contesto así porque, claro, la pregunta que tú me haces nos lo hemos planteado nosotros desde que ocurrió el tema. ¿Esto por qué no? ¿Y esto a qué se debe? Sí que en el hospital, como en todas las partes, hay meapilas. O sea, decir que no haya meapilas, hay meapilas, ¿no? Pero el servicio de urgencias ya había tenido 2 auditorías. Había hecho un dictamen, un comité de ética asistencial. Los boxes para sedación no los construyó Luis Montes, los construyó la Consejería de Sanidad de Madrid. La Consejería de Madrid. Las estadísticas las lleva el sistema informático del hospital. Todos los datos, y era una cosa que se sabía. ¿Por qué entraron como un burro en una cacharrería? Porque fue una bestialidad en 48 horas. Bueno, porque lo necesitaban, desviar la opinión pública. Desviar la opinión pública. Porque inmediatamente después de esas 2 semanas de gran campaña mediática y que empieza a haber respuesta del hospital y fundamentalmente respuesta de los ciudadanos del área 9, a las 2 semanas hubo una manifestación de más de 35.000 ciudadanos del área, que entendemos que eso es un 9%, además local fue el Leganés. Bueno, empezaron a preocupar. Su gran preocupación que tuvieron fue de buscar acusaciones particulares. Lo importante era no 400 homicidios, eso es una cosa genérica, que eso no sabían que no iba a prosperar en el plano jurídico. Y lo que necesitaban eran familias, que sus pacientes hubieran sido sedados, nombres, apellidos y reclamaciones particulares. Eso le dedicaron más de 1 mes y medio. Solamente consiguieron una. Pero el gran objetivo lo habían conseguido. Después montaron una comisión de expertos nombrados ad hoc. Después el juez, que esperaron a poner la denuncia el día que estuviera de guardia ese juez, lió y tardó mucho más. ¿Qué es lo que consiguieron? Bueno, pues que no se hablaran desde el 11 de marzo hasta que hicimos las maletas para irnos de vacaciones, que de la gran tragedia ocurrida en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. En ese tiempo se firmaron los contratos de realización de obra pública de los 8 nuevos hospitales. Eso, uno de ellos a iniciativa totalmente privada, el Hospital de Valdemoro. Nosotros en concesión administrativa durante 30 años, prorrogable otros 30 años más. Y bueno, hipotecaron todo el desarrollo de la sanidad pública del futuro en Madrid. Pero no solamente eso, con esos 8 hospitales, de los 6.400.000 que somos ahora, 2.300.000 están en vías de privatización. Y de eso no se habló en Madrid. Lo único que se habló fue de homicidio, de eutanasias masivas, de sedaciones excesivas, de sedaciones contraindicadas, etcétera, 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 lo que les interesaba.
pero además también descubrió un frente que fue afianzar a la Iglesia que estaba dando marcha atrás, ¿no? Había salido, bueno, le habían dado, si tú recordarás, en enero, el Oscar a la película Mar Adentro. También había salido con un éxito y otro Oscar el año anterior, la película de 1 millón, bueno, la de Clint Eastwood, que es también sobre suicidio asistido o eutanasia. Y había salido una encuesta del CIS, la última, la del 2005, diciendo que el 78% de la población está por regular la eutanasia. Bueno, pues, y había habido unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno diciendo que en esta legislatura, después de la encuesta, no tocaba. Entonces, bueno, se vio abrir otro frente. Sí toca, porque en un hospital público, y además abierto en época de Felipe González, con médicos de izquierdas, se hace eutanasia masiva. O sea, cubrieron todos los frentes. Esas son las razones que nosotros le hemos encontrado. Si quién es, pues tengo 17 querellas abiertas, serían 18. Muy bien. Otra recomendación del libro para estas Navidades. El caso Leganés, en la editorial Aguilar, escrito por Luis Montes en colaboración con el periodista Oriol Güell, me parece que es, ¿no? Bueno, ahora mismo no hay más palabras. Mientras vais pidiendo, yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Luis. ¿Cuál está siendo el papel del Opus Dei en la gestión de la muerte, sobre todo con los hospitales estos privados? Aquí en Madrid, el Hospital Laguna llega a conciertos con la Seguridad Social, digo, porque recientemente tenía un familiar que la situación, por simplificar, era si se muere aquí estamos, pero si no se muere, de momento no le podemos atender. Entonces le remitieron pues, a un hospital gestionado por el Opus Dei, donde no hay ningún disfraz, sino que la imagen del santo varón José María Escrivá de Balaguer está en la entrada. ¿Cuál está siendo? ¿La Seguridad Social se presta en algunos casos de llegar a... ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, los cuidados paliativos. Es que esto es también la pregunta para ahora, ¿no? El desarrollo de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos también se inicia a finales del siglo pasado, sobre todo en Inglaterra, en los hospices y, bueno, fundamentalmente para cubrir unas necesidades que son las enfermedades terminales después del fracaso de los tratamientos activos. Eso llega a todos los países de Europa, también a España, y se empieza a hablar de cuidados paliativos. A nivel europeo se hizo una normativa de necesidades, y las necesidades estudiadas son 30 camas por cada millón de habitantes. Entonces en España necesitaríamos 500 que somos 200, 300 camas, etcétera, lo que haga falta. Para concretarlo, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, después del caso Leganés, lo que hizo fue, con esa normativa, hacer lo que hacen todos los políticos ante una normativa que el 80% viene de Europa, es hacer un plan integral. El plan integral de Madrid de cuidados paliativos era que nosotros, como siempre todo lo que hace nuestra presidenta, vamos sobrados. Sobrados porque en Madrid 6 millones a 30 serían 180 camas. Creo que tenemos 200 y pico camas. Lo que hizo fue conciertos que ya se estaban llevando fundamentalmente con lo que ellos llaman entidades o organizaciones sin ánimo de lucro, o sea, los hermanos de San Juan de Dios, el Opus Dei, etcétera, etcétera. Y tenían unas ciertas número de camas, pero no llegaban a los 180, entonces lo que hicieron fueron meter camas de cuidados crónicos. Metieron el hospital de la Fuenfría, Nuestra Señora de la Poveda, el hospital que es privado, es que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está al lado de Tres Cantos, el que está al frente. Bueno, un hospital que era del antiguo patronato tuberculoso. SEAS. Entonces, bueno, sobramos, tenemos 210, no hay que hacer nada más. Y en esos convenios, pues fundamentalmente fueron con el Hospital de San Rafael, el Hospital de San José y la nueva clínica que había montado, está por Aluche, ¿no? Me han dicho. Laguna. Eso es, está por ahí, por campamento o en esto, ¿no? Y eso es lo que tenemos, pero además de lo que era, bueno, una normativa de
formar los comités de ética, pues terminaron, para reírse todavía más de los laicos, terminaron diciendo que era obligatorio que con los comités de ética estuvieran los capellanes. Eso también no se acuerda, ¿no? O sea, ya el rizo lo damos a entidades sin ánimo de lucro, pero además en esos hospitales... No hemos entendido esto último que ha dicho, no lo hemos entendido. Sí, que los capellanes sean miembros activos de los comités de bioética asistencial. Los funcionarios capellanes. Eso salió el último de los correstivos. Pero vamos, que lo de cuidados paliativos es que podríamos estar... No sé si te he contestado. Sí. Venga, más palabras, que ahora mismo no hay ninguna y si no vamos a ir terminando. ¿Alguien más quiere...? Bueno, un momentito, yo quiero, antes sí. Vamos a ver, estamos haciendo una recogida de firmas que es simbólico, lo digo por si queréis firmar. Es el Manifiesto Santander, donde el primer punto exigimos que es una obligación del Estado el que se sepa cómo se mueren los españoles. El segundo punto es que tenemos una serie de derechos y que eso también que se difundan, y el tercero es que queremos que se abra el debate de la eutanasia y del suicidio asistido. Sabemos que, bueno, que después de las iniciativas que a mí me parecen positivas que hace Izquierda Unida, inhabilita cualquier tipo de acción popular, porque machaca martillo cada 9 meses llevamos el tema de la eutanasia. Me parece que es un error. El tema de la eutanasia lo tiene que llevar alguien con capacidad política para hacerlo a práctica, si no es un canto al suelo. Entonces, habiendo 3 diputados con la experiencia que hay, es que cada 9 meses se lleve el tema de la eutanasia, me puede parecer hasta, y se lo he dicho a ellos, hasta oportunismo político. Yo creo que puede ser una iniciativa de Izquierda Unida, pero tiene que ser una iniciativa popular. A lo mejor los representantes lo tienen que defender, pero sería con una recogida de medio millón de firmas y para no plantearlo, ¿no? Y bueno, que si queréis lo podéis firmar esta labor. Y después estamos haciendo una caja de resistencia, porque nosotros sí que somos de recursos muy limitados. No de MD, estoy hablando ahora del Hospital Severo Ochoa, y tenemos abiertas un montón de querellas, entre ellas lo que nosotros hemos llamado un caso Leganés, caso Lamela, y bueno, necesitamos una caja de resistencia para hacer frente a todo. No sé si visteis que hay un vídeo de 4, el 4 nos lo ha dado, fue de antes del verano, hace 4 o 5 meses, en la que protagonistas del conflicto lo narran cómo están viviendo 4 años después, ¿no? A mí me parece muy bueno, de lo mejor que hemos hecho. Y, bueno, perdón, ¿qué tipo de querellas son? ¿Se puede saber? Sí, son, la de la Mela es por denuncia falsa, la de la COPE es por faltas al honor, injurias y calumnias, la misma para El Mundo, lo mismo para La Razón, por falta al honor y injurias, además en un medio público, a Miguel Ángel Rodríguez, pues si os recordáis aquellos programas de La Noria y tal, bueno, 17 varias. Una pregunta, ¿lo del manifiesto lo tenéis en la red para poderlo divulgar? Sí, aquí, pero si queréis, sí, también. vale. No, para poder enviarlo por correo electrónico nada más. No queremos por correo electrónico. Lo estamos haciendo así en estas charlas. Quien queráis esto, no sé, como un acto simbólico, porque no vamos a poder llevarlo, ni nos planteamos llegar al medio millón de firmas, sino decirlo así, y alguien que os apetezca firmar, bueno, si tenemos, me parece que tenemos 85.000, si tenemos 150.000, bueno, nos vale a nosotros también para dar los saludos, ¿eh? Bueno, antes de terminar, Paco, si quieres comentar algo, o Luis, si quieres ya. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Quien quiera comprar lotería, ahí en la puerta rosa os la vende. Gracias por la colaboración.